Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Pues querido amigo, buenas tardes. Hoy el programa va a ir de una cosa distinta, un tema muy distinto. Tengo aquí un amigo, se llama Marcos Céspedes, y ha escrito, este libro es el segundo, ¿verdad? Este es mi segundo libro, sí. El segundo hijo literario, me dijo al principio. Segundo hijo literario. Muy bien. Este señor es Marcos Céspedes, de origen, vamos a decir, cubano. Sí, mexicano, correcto. Aunque anteriormente sus orígenes eran españoles, y por fin ha vuelto a casa. Como dicen en mi tierra, la madre patria. La madre patria. Patria, sí. Ha vuelto a la madre patria. Pero no es Galicia. Para Latinoamérica, para Cuba, Argentina y casi toda Latinoamérica, todos los españoles son gallegos. Y tengo un amigo sevillano que dice que cuando él va a Cuba, él siempre le pregunta, oye, ¿de dónde eres? Y dice, yo soy gallego del sur. Dice, porque ¿qué más da que le diga de Sevilla si de todas maneras me van a decir gallego? Entonces me dice, yo soy gallego del sur. Está bien, está bien. El libro se titula ¿Por qué tienes miedo? De alguna manera este programa se va a presentar este libro para que ustedes lo vean, lo puedan pedir también directamente o saber dónde lo pueden encontrar, ¿vale? Él es pastor en una iglesia en Sevilla, en Tomares, ¿verdad? Sí, en Tomares. La iglesia que él lleva se llama... Esperanza para el corazón. Esperanza para el corazón. Te voy a preguntar algo de esa esperanza, ¿vale? Uh-huh. Bien, él es diplomado en teología y licenciado también. Es doctor en medicina veterinaria y algo más, para no ser lo más largo. Marcos, ¿por qué se te ocurre escribir este libro? ¿Por qué tienes miedo? Es una pregunta. Uh-huh. Lecciones de fe para surcar el mar del temor, es su título del libro. Bueno, en gran medida porque soy una persona que he luchado con el miedo. Sí, he tenido que enfrentar diversos miedos en mi vida. Después de la pandemia vivimos una experiencia un poco traumática. Perdimos un bebé y pasábamos un tiempo de agotamiento, de mucho estrés. Por todo lo vivido en la pandemia, tuvimos que acompañar a gente que falleció, como muchos conocen, ¿no? Todo lo que vivimos. Fue una etapa difícil, agotadora, y después de esa etapa atravesé un tiempo de agotamiento que me llegué a experimentar crisis de ansiedad. Y bueno, gracias a Dios pude restaurarme de ese proceso. Pero fue ahí, ese fue el caldo que Dios utilizó para despertar en mí estas preguntas, ¿no? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué experimentas estos momentos tan difíciles en tu vida? Y después de una noche, recuerdo que me levanté muy nervioso en la mañana. Yo tengo una Biblia que suelo ponerla al lado, no a modo de amuleto, sino porque me gusta leerla de vez en cuando antes de irme a la cama o cuando puedo. Suelo tener alguna que otra Biblia al lado de en la mesita de noche. Y me despierto inquieto y abro la Biblia y veo la historia de Jesús en la barca. Jesús está en una barca y hay una tormenta, él se está echando una siesta y la tormenta fue tan grande que los discípulos, algunos de ellos que eran expertos navegantes, creen que van a morir. Y van para allá y despiertan a Jesús. Dice, oye, Jesús, levántate porque no te importamos, no te das cuenta que nos vamos a morir, que esto se va a venir abajo. Y Jesús hace esta pregunta, ¿por qué tenéis miedo?
Y fue en esa mañana, al leer ese pasaje, en el que sentí en mi corazón, tengo que escribir sobre esto. ¿Por qué tenemos miedo si Jesús está en la barca? ¿Por qué? ¿O de dónde viene el tema? ¿Por qué sufro miedo? Porque me viene esa idea Sí, de bueno, tener miedo. es ¿Qué es parte- el miedo? ¿Qué es bueno, el miedo? Vamos a decirlo de esta manera. El miedo nace, el nacimiento del miedo viene a raíz de nuestra ruptura con Dios. En Génesis capítulo 1 nos narra la Biblia que no había aparecido este fantasma en nuestras vidas. No había miedo, veíamos a Dios cara a cara, es decir, teníamos una relación con Él. Es más, el hombre y la mujer estaban desnudos, dice la Biblia, y ese desnudez no era solo física, sino también emocional. No había bullying, ni vergüenza, ni burla, ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter. No había nada de eso para estar comparándonos. No había sentimientos negativos en nosotros. No había vergüenza, no había timidez. Y en Génesis 3 la historia cambia radicalmente. El hombre y la mujer deciden romper su amistad con Dios, deciden desobedecer abiertamente a Dios. Y el primer sentimiento que aparece negativo en la Biblia es el miedo. Y el miedo nace en gran medida como resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Lo primero que dice la Biblia, que Dios le pregunta al hombre, oye, ¿por qué te escondes? Dice, porque tuve miedo. Y hasta ese instante, en toda la historia de la humanidad, no había miedo. Entonces hay una respuesta teológica al tema del temor en el ser humano. A raíz de Génesis 3, a raíz de entrar el temor en el ser humano, comienza a entrar otras emociones negativas. La ansiedad, la depresión, las adicciones, las peleas. Es decir, ahí, después del miedo se montó, como dicen en mi pueblo, dicen, eso está peor que en ¿cómo es? De esto de la aurora, ¿no? Como el rosario. El rosario de la aurora. Esto se ha montado, algo así, una frase así para decir que se montó una pelea. Y después del miedo, lo siguiente fue una pelea matrimonial. Adán culpaba a Eva de lo que había sucedido y Eva culpaba a la serpiente y hubo un conflicto. Entonces estamos viendo cómo el pecado genera en nosotros temor. Pero psicológicamente hablando, también podemos decir que hay un temor bueno, que es necesario en el ser humano, y un temor negativo, ¿no? Y un poco de esto es lo que también quiero aclarar. El temor bueno es el temor que se activa en nosotros por el hombre en la caverna cuando venía la fiera, y ese temor que despertaba en nosotros generaba una hormona que es la adrenalina, que es la que se genera cuando estamos en tensión, cuando vamos por un callejón oscuro y nos mantiene alerta, el corazón late más fuerte, tiene más sangre, no nos dormimos, estamos en alerta. Ahora, ese temor es necesario en un instante, en una etapa de nuestra vida. Pero el problema está cuando ese temor nos acompaña en cada instante de nuestra vida, cuando vivimos en temor. Podemos decir entonces que el temor aparece por haber dejado a Dios. Completamente. Sí, Dios, mira, el ser humano, Dios lo diseñó, decía, creo que era Pascal. El corazón del hombre tiene un agujero tan grande del tamaño de Dios. En otras palabras, no hay nada que pueda satisfacer las carencias que tenemos todos los seres humanos, exceptuando Dios. Cuando Dios nos diseñó para estar completos. Cuando nos distanciamos de Dios, Dios sale de nuestro corazón, sale de nuestra vida y se abre un agujero, vamos a decir, emocional y espiritual en nosotros. Y ese agujero ahora comienza a experimentar una serie de carencias. Carencia de amor, carencia de aceptación, carencia de sentirnos parte de algo comprendido, amados, acogidos. Comienzan a aparecer muchas carencias. Ahora, como no tenemos a Dios, necesitamos satisfacer esas carencias. Y eso es algo legítimo, no es algo malo. Es decir, no es malo querer satisfacer nuestras carencias. El problema está en cómo lo hacemos. Hay personas que, por ejemplo, recuerdo en mi
cuando estaba en el instituto tenía compañeros que ellos querían ser protagonistas, tenían un complejo de autoestima, tenían carencia de relevancia, por ejemplo, y ellos utilizaban la violencia, hacían bullying a otros para llamar la atención y ser los, vamos a decir, los chulitos de la clase. Entonces, el tratar de satisfacer una necesidad que está en tu corazón no es malo, el problema está cómo lo haces. En el caso de mis compañeros, de estos compañeros, utilizaban la violencia. Conozco gente que utilizan el alcohol, las drogas, las mogollones de relaciones. Conozco una historia de una joven que un día ella decía que había tenido relaciones sexuales con casi todo el equipo de fútbol y que a todos los chicos con los que tenía relaciones lo único que le pedía es que le dijeran cuando tenían relaciones me amas, que le dijeran te amo. Ella tenía una carencia tan grande de amor que intentaba llenarla a través de relaciones con los chicos. Todos los seres humanos tenemos carencias. Ahora el problema está en cómo los llenamos, cómo los suplimos. Y como decía Pascal, solo Dios puede saciar, puede llenar esas carencias, o llenar, ¿no? Satisfacer esas carencias en nuestro corazón. Hablando del libro que ha escrito, el otro día veía algo acerca de el alcalde, creo que es el alcalde, ¿no?, de Tomares, que te han reconocido y, no sé, creo que era un vídeo, estaba viendo. Explícame un poco de eso. Bueno, he tenido la oportunidad en mi primer libro de presentarme en varias ferias del libro, firmar con otros autores mucho más reconocidos que yo. Y nada, la semana pasada, hace unos días, celebramos la presentación de mi nuevo libro, ¿Por qué tienes miedo? Lecciones de fe para surcar el mar del temor. Y tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran varios concejales del Ayuntamiento de Tomares, presentándonos también el libro, acompañándonos en esta etapa, y también hemos sido invitados para estar en la Feria del Libro de Tomares, de nuestro pueblo, y de Sevilla también. Y nada, es un reconocimiento, una oportunidad que también tenemos de mostrar que los cristianos también somos gente de cultura, que escribimos, que leemos. Yo recuerdo hace casi 20 años cuando llegué a España, muchos me decían, no, pero creían que muchos evangélicos o cristianos éramos personas que no teníamos estudio, que como no teníamos estudio ni formación, pues creíamos en Dios. Y eso es una gran mentira. Es una gran mentira y es un tópico que nos han vendido. Me encanta escribir, hay autores como Mario Escobar, como César Vidal y muchos que son evangélicos y que también escriben, y nada, escriben muy bien. Marcos, ¿qué te llevó a escribir este libro ¿Por qué tienes miedo? ¿Y qué parte de tu experiencia personal sentiste que era esencial compartir con tus lectores? Bueno, yo como cualquier persona he luchado en diferentes etapas de mi vida con miedos a diferentes retos, a desilusiones, temor al fracaso y sobre todo temor al rechazo. He tenido que enfrentar muchos de esos temores. Pero lo que realmente me llegó a escribir, sobre todo fue viendo esta, como decíamos hace un rato, ¿no?, esta pandemia de la que se habla cada vez más, pero que es una realidad, es una pandemia oculta de muchísima gente, tantos adolescentes, tanta gente sufriendo por causa de, viviendo diferentes tipos de temores. Y en mi experiencia personal me di cuenta que no solo la fe, sino también hay herramientas, hay cosas que comparto en el libro que pueden ayudar a muchísimas personas que están atravesando tiempos de temor en su vida, ¿no? Y un poco por ahí, sobre todo por eso, por ver cómo yo he tenido que enfrentar muchos temores en mi vida, cómo he salido adelante a pesar de que todavía seguimos batallando con algunos de ellos, que vienen de vez en cuando, pero a pesar de eso he encontrado consuelo y fortaleza. Y ese consuelo y esa fortaleza es la que intento transmitir en las páginas del libro. Pues qué bien que lo puedas compartir con todos nosotros y con tantos lectores que estoy segura que le hace mucho bien. Mira, el título del libro
algunos lo recordaréis y otros no, lo voy a explicar aquí. Es una paráfrasis, ¿por qué tienes miedo?, de una escena bíblica en los evangelios, lo recordaréis todos, de cuando Jesús iba con sus discípulos y él estaba dormido en el barco y los discípulos estaban atemorizados y le despertaron: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? No te importa de que nos ahoguemos aquí. ¿Sabes? Así es, ¿no? Y él decía: pero ¿por qué tenéis miedo?, ¿no? Y entonces él pues hizo el milagro, ¿no? Y los océanos y los cielos le hicieron caso y todo se volvió calma. Igual que aquí ha hecho una paráfrasis, el libro es una metáfora de esa travesía por el océano del temor y las islas que representan nuestro miedo. ¿Cómo concebiste esa estructura? ¿Qué buscaba transmitir con esa imagen? Yo creo que fue un poco de inspiración, ¿no? En ese tipo, una mañana me levanto y yo tengo al lado de la cama, en la mesita de noche, una Biblia. Y me despierto con esa pregunta: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Y era algo que se me repetía en la cabeza. Abro la Biblia y sale esta historia. La historia en la que, y claro, me quedo muy impactado, porque es la historia donde los discípulos están en medio de una barca, en medio de una tormenta, y Jesús está echando una siesta. Y esa sensación de la vida en la que tú estás atravesando diversas situaciones, enfermedades, malas noticias, estás pasando una mala racha con tus hijas, con tus hijos, con tus padres, hoy, como hemos acompañado a Luis, días así difíciles, y a veces nos da la sensación como que Dios está echando una siesta. Oye, no hay nadie ahí que se dé cuenta que lo estoy pasando mal. Y van los discípulos y le pegan a Jesús y le dicen: oye, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y Jesús entonces, de una manera magistral, le hace esta pregunta: ¿por qué tienes miedo? Yo estoy en la barca. Y esa mañana decidí escribir un libro que se titulara ¿por qué tienes miedo? Y luego, a raíz de ese pensamiento, a raíz de esa lectura más meditativa, más de reflexionar en esa historia, dije: pues mira, qué interesante sería embarcarnos en un viaje. Yo soy una persona que me considero un peregrino. Me encanta la idea de peregrinar, me encanta. Me encanta cuando la gente me cuenta que va a hacer el Camino de Santiago o cualquier camino, o que está embarcado en un peregrinar en su vida, porque me siento así, siento que voy peregrinando. Y le digo a la gente: no me gusta decir que te voy a guiar, sino quiero acompañarte, quiero ser otro peregrino más en el viaje que cada uno de nosotros está realizando. Y en ese peregrinar dije: pues mira, qué bonito sería que el protagonista sea el lector y que pueda hacer un peregrinar por un mar que se llama el Mar del Temor y que sale de un puerto que le he titulado Puerto de la Desesperanza. Bien, volviendo otra vez al tema, dejando el libro, que esperamos ver un poco en la pantalla algún vídeo sobre eso. Lo montaremos después con la edición. ¿Te movió a escribir ese libro el que tú tuvieras miedo? ¿O qué fue realmente? ¿Tiene miedo la gente? ¿Por qué tiene la gente miedo? Son preguntas que tengo por ahí que me gustaría... Bueno, yo sigo teniendo momentos de miedo, pero no vivo en temor. Es diferente, ¿no? Tener miedo es una respuesta psicológica frente a un peligro, una respuesta natural de nuestra naturaleza caída, ¿no? Y rota. El día que estemos con Dios en la eternidad ya no habrá miedo a nada. Pero mientras vivamos en este mundo, estamos rotos, estamos afectados por causa del pecado, y uno de los sentimientos que opera en nosotros es el temor. Y como dije, el temor hasta cierta medida es un compañero de viaje. Ahora, el problema es cuando el temor es el que conduce el coche. Cuando tu vida gira alrededor del temor. Cuando no quieres salir de casa porque crees que afuera hay un temor, hay algo que te puede hacer daño. Cuando te limita en tu trabajo, cuando te limita en tus relaciones, cuando te limita en tu familia, cuando vives esclavo del temor, entonces hay un problema serio. Y en el libro pues hablo de todo esto, de cómo podemos enfrentar esos temores, cómo podemos surcar ese mar del temor. Yo propongo un viaje alegórico muy bonito
el rector de la Facultad de Teología de Madrid, Julio, escribe un reconocimiento, unas palabras en el libro y lo compara con el progreso del peregrino, el libro del peregrino. Y es una alegoría donde invito al lector. El lector es el protagonista fundamental de este libro. No soy yo, es el lector. Y yo le invito al lector a embarcarse en una travesía que es zarpando de un puerto que se llama Puerto de la Desesperanza. Porque todos hemos estado alguna vez en nuestra vida en ese puerto. Y luego le invito a que embarque que vaya a una embarcación donde hay un misterioso capitán en el que nos va a llevar por 7 islas. Y cada una de esas islas representa un temor en nuestra vida. Temor a la muerte, el temor al perdón, el temor a la desilusión, el temor al silencio, el temor a volver a casa. Son 7 islas, 7 temores. Y al final llegamos a un puerto que le he titulado Puerto Victoria, porque la esperanza como escritor es que cuando llegues al final del libro hayas podido al menos decidir enfrentar cada uno de esos temores en tu vida. Muy bien. Eres pastor de una iglesia en Tomares que se llama Esperanza para el Corazón. ¿Por qué ese título en la iglesia? Sí, porque, bueno, tengo un programa de radio que se llama Esperanza para el Corazón. Es un programa en donde hablamos sobre las verdades, sobre herramientas y verdades bíblicas que nos pueden ayudar a nuestros problemas de hoy. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es un manual de vida, es un vademecum de medicina del alma. La Biblia tiene respuesta para cada una de nuestras carencias. Entonces en el programa abordamos temas como qué dice la Biblia de la depresión, qué dice la Biblia sobre el divorcio o el matrimonio, qué dice la Biblia sobre la ansiedad, sobre el miedo, qué dice la Biblia sobre los conflictos entre padres e hijos, qué dice la Biblia sobre el bullying o el acoso escolar, en fin, sin número de cosas que nos afectan en nuestro día. Empezamos con el programa y luego llegó la oportunidad de iniciar una iglesia en Tomares y nos dimos cuenta que era un nombre que conectaba con la necesidad de nuestra comunidad. Queríamos como iglesia mostrar que Jesús y la palabra de Dios trae esperanza al corazón del hombre. Y por eso le pusimos a la iglesia Esperanza para el Corazón. Muy bien. Vale. Este programa, como tú sabes, se llama Sembrando Esperanza. E intentamos hacer eso cada semana que estamos aquí. Pero defíneme, ¿qué es la esperanza? Yo creo que la esperanza tiene que ver con aquello con lo que nos aferramos, que visualizamos, aún desde muy lejos conseguimos visualizarlo, y aquello a lo que nos aferramos, que sabemos que nos va a ayudar a salir adelante, sea cual sea la situación en la que nos encontramos. Hace unos años escribí un artículo para una Biblia de estudio, que se llama La Biblia para el Líder Juvenil, y me pidió un artículo y le titulé El ancla segura en la tempestad. Eso es la esperanza para mí. En medio de las tempestades que vivimos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, siempre tengo la seguridad de que Jesús es mi ancla segura, que tarde o temprano, después de la tormenta, de la noche más oscura, va a venir la luz, va a llegar Jesús y que todo aquello por lo que he atravesado terminará. Entonces Jesús es mi esperanza, ese es el ancla sobre la cual yo me aferro en los días oscuros de mi alma. Muy bien. Bueno, querido amigo, estamos llegando al final de este programa. Como he dicho, es un programa distinto a otros temas. Ha sido la presentación del libro de mi amigo Marcos Céspedes y en el cual, si queremos tener el libro sí, ¿qué hacemos? Mira, primero puedes comprarlo en Amazon. Está en Amazon, puedes poner mi nombre, Marcos Céspedes. Van a aparecer mis 2 libros. El primero, que ya lo presenté en este programa hace un tiempo, se llama El viaje.
El segundo se llama ¿Por qué tienes miedo? Este que estamos presentando en Amazon España, lo puedes comprar. También está en la librería evangélica ABA, en mi tienda evangélica de la librería ABA, también en la librería La Casa del Libro o en el Corte Inglés, también puedes pedirlo en la sección de libro. O también, si quieres, puedes visitar mi página web, que es marcoscespedes.com, Marcos con S, marcoscespedes.com. Y ahí puedes pedirme un ejemplar y te lo envío si vives en España, firmado y dedicado para ti. Muy bien. Bien, querido amigo, ya tiene toda la oferta que Marco te puede hacer esta tarde. Marco, muchísimas gracias por desplazarte de Sevilla aquí y estar con nosotros para presentarnos tu libro y, bueno, y hablarnos de la Navidad, que también es bueno, ¿verdad? Querido amigo, nos vamos a despedir. Ya, en sentido, pasó la Navidad, tenemos un libro nuevo para un año nuevo y esperamos que te sea de bendición a ti también. Pídeselo a Marcos o búscalo en Amazon o donde tú veas mejor, ¿de acuerdo? Sí, sigo ofreciéndote nuevamente, te voy a ofrecer, no te lo voy a regalar el libro de Marcos, pero aquí lo tienes, pídeselo y ya es contigo habláis del tema de los precios y esas cosas. Yo sí te regalo la Biblia, si me la pides, y el libro El Renacer de las Mariposas. Es un bonito libro y bueno, y tú puedes tenerlo. Si me llamas, yo te lo doy. Pues que Dios te bendiga. Nos vamos a ver la semana que viene con otro tema parecido o de algún pasaje bíblico. Depende al invitado que encuentres para traértelo aquí a Costa Noroeste. Y también felicitar a Costa Noroeste, como no, por ofrecernos este espacio que ya llegando enero estaremos cumpliendo 17 años. ¡Wow! Enhorabuena. 17 años, sin perder Creo que solamente fallamos una vez y fue por la carrera de caballo. Ah, bueno, entonces es permitido. Pero no sé cuántos, teníamos que hacer números para saber cuántos programas han salido ya. Pero de 800 para casi 900 programas han salido ya sobre Sembrando Esperanza. Pues querido amigo, nos vemos la semana que viene con otro tema parecido o un pasaje bíblico que vamos a comentarte. Que Dios te bendiga. Y Marco, muchísimas gracias. Gracias a todos por invitarme y por estar aquí. Saluda a la iglesia y a los hermanos por allí.